González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fausto? ¿Qué Chido acá, haciendo? en Tepozotlán, ¿qué onda? ¿Cómo te trata la cuarentena? Pues bien, me ha servido para organizar un montón de cosas que dejé de hacer. Entonces ¿Sí? ahorita ya reorganicé y retomé trabajos que había dejado de hacer antes. Qué chido, Entonces, Fausto. Pues a mira, mí me... te cuento, estamos armando un canal apenas, haciendo un tipo de, pues charlas entre cuates, entre grandes personajes que han dejado mucho legado dentro del rock, y no solo dentro del rock mexicano, sino en otros ámbitos culturales, como es tu caso, Fausto, ¿no? Y que mucha gente a veces no, pues, no sabe, ¿no? Entonces sirva esta charlita para que tú nos comentes, pues, qué es lo que haces, aparte de ser un pionero del rock mexicano, del movimiento rupestre y de muchas cosas que nos vas a contar, Fausto. Fausto Arreyín, ¿quién es Fausto Arreyín, Fausto? Pues Fausto Regina es un tipo muy inquieto desde hace 67 años. Yo siempre he estado, pues, pensándole en hacer cosas. Una de esas es la música. Yo empecé a tocar ya más huevón. A diferencia de muchos chavos que empiezan cuando tienen 12, 13 años, yo empecé a tocar hasta los 20 años. Porque, pues, yo pensaba que no iba a poder hacerlo. O sea, en la casa no había tradición musical. O sea, yo no, a excepción de un primo que tenía que alguna vez agarrar una guitarra, y eso me llamó mucho la atención. En general, yo no tenía ninguna cercanía así con la música. Ya, Pero en la época, cuando iba yo en segundo de secundaria, bueno, yo en una escuela que eran prevocacionales, se llamaban, eran del poli, eran como estudios como de secundaria, no más que ahí no había uniforme, y de hecho podía empezar a andar con el pelo larguito, porque no había, hasta había prefectos, pero no se ponían tan pesados como los de las secundarias, ¿no? Entonces había mucha libertad y llevaban a los auditorios. Yo estudié en una escuela que estaba en Tlatelolco, en lo que ahora es una clínica del Seguro Social, ahí sobre, ¿cómo se llama esta calle? Al final de Tlatelolco, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y ahí llevaban al auditorio a grupos de rock ya en ese tiempo. De ¿de qué hecho, año me hablas? ¿De qué año más o menos, en Fausto? 1967. Wow. En el 67, y recuerdo mucho uno de los grupos porque era lo que después se convirtió en Enigma. El grupo se llamaba en ese tiempo, luego también se llamó Las Ventanas, para después, Llamarse Enigma. después de ya. No. Antes de que se Enigma ya fue en el 68, 69. No, yo creo que en el 69. En el 67, ya estoy hablando, se llamaban Windows y luego se pusieron Las Ventanas. Hacían covers, pero ya empezaron a tocar rock más durón. Entonces, a partir de ahí me llamó mucho la atención la música. Y luego, te digo, como yo no tenía ni amigos ni nada que tocara, o familiares, pues yo no sabía cómo entrarle. Hasta que cuando tenía yo 18 años, bueno, ya me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el rock mexicano de aquellos tiempos, y fui a Avándaro. Cuando regresé de Avándaro me empecé a volver adicto a los hoyos funkis. Entonces yo conozco los hoyos funkis desde entonces. Desde antes ya conocí yo en Chicago, pero empecé a ver otros más que había por ahí y empecé a conocer más grupos. Luego me fui de hippie y viví en una comuna en Valle de Bravo. Me viví como un año. Subrayo para la banda que nos está escuchando, eh, que Avándaro es súper conocido y es un episodio parteaguas dentro del rock mexicano, y Fausto Arreyín, pues estuvo ahí. Sí, de poco. Quisiera ahondar un poquito más en esa onda, Fausto, porque no cualquiera fue a Avándaro, ¿no? Todo el mundo dice que sí. Todo el mundo dice que sí. Pero Platícanos. éramos un resto. Ese fue un ambiente muy diferente a como se vive ahora. Para empezar, el rock ya tenía un halo de prohibición desde antes. Entonces,
se utilizó mucho el evento para desacreditar aún más que al rock, a un tipo de vida que estaba empezando a nacer, sobre todo realmente era mundial, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero aquí en México nos tocó un cachito. Aquí en México a los hippies nos decían hipitecas, porque había unas mitologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, la gente de gringa o en Europa, por ejemplo, el rollo de la cultura como oriental. Y aquí en México lo que se retomó fue mucho el rollo de la tradición mexicana. La tradición mágica mexicana, como sería el caso de los alucinógenos, el peyote, y todas esas ondas se empezaron a hacer además aquí la mota era más hecha como costumbre, no era una cuestión tan transgresora como en esos países, ¿no? Porque ahí la habían como exportado, y aquí era pues muy natural, aunque es de la India, pero básicamente aquí en México se consumía con bastante asiduidad y sin ningún pedo, ¿no? Hasta que pinche Nixon se le ocurrió hacer la pinche guerra que todavía seguimos sufriendo. Entonces, la gente que fuimos a Vándaro, pues teníamos esa onda del paz y amor, un tipo de música que además se acercaba, había mucho la creencia del rollo de la naturaleza, de lo natural, o sea, del regreso a la naturaleza, cosas de ese tipo. Por eso te digo que a mí, por influencia de Love Army, del pájaro Alberto, porque el pájaro Alberto tiene una rola que se llama Seguir al Sol. Sí. Haz de cuenta que influido por esa rola es por lo que yo decidí irme a la experiencia de una comuna en Valle de Bravo. Ahí viví casi un año, y cuando regresé de allá fue cuando ya me llamó más la atención, y entonces ya conocí gente que tocaba. Ya me hice de unos amigos de la colonia obrera, que estaban formando un grupo exactamente cuando regresé. Regresé, y al mismo tiempo que regresé también empecé a estudiar mi primer instrumento, que fue la flauta dulce. La flauta es como esa que están en la secundaria, pero yo estudiaba en la Casa del Lago. O sea, siempre fui obrero de la imprenta, y en Casa del Lago tomé unos cursos sabatinos, donde empecé pues, a ver qué onda con el pentagrama, qué onda con la música en general. Me ayudó mucho el hecho de que desde chavito, así desde bien chavillo, que te diré 6, 7 años que recuerde, yo ya oía blues, y sobre todo blues y jazz. Para mí Miles es como uno de mis sí, fundamentales, ¿no? Yo tengo mucho la tradición de la música tradicional mexicana, aunque me gusta la tradicional, pero yo no tengo así mucho apego, por ejemplo, a la canción ranchera o esas cosas. A mí no me toca, me gustan más los sones huastecos o las pirecuas o cosas de ese tipo, que las conozco bien porque he trabajado también de ondas, no tocando, sino testimoniando, grabando. Pero a mí siempre me ha latido el rollo del jazz y del rock. Entonces, eso me ayudó desde el principio, aunque empecé a tocar ya grande, con los pocos rudimentos que empecé a entender de las clases, empecé a hacer mis propias canciones. Y luego, cuando conocí a los cuates de este grupo, que te digo, ese grupo se llamaba Chakra. Cuando yo entré, el grupo estaba apenas en formación, y gracias a ellos, un día toqué el bajo. Después ya pasé a la guitarra de acompañamiento, y empezamos a trabajarle bastante. Primero tocábamos en fiestas, en ese tiempo había muchas fiestas, y la gente contrataba a los grupos para las fiestas. Entonces nosotros teníamos un repertorio, aunque era rockero, y la mayoría eran, bueno, al principio todos eran fusiles, pero eran fusiles, por ejemplo, de Joe Cooker, de T-Rex, de cosas así. Nos gustaba más que nada el rock, pues, inglés, que era más lo que más nos latía.
Jethro Tull. Entonces, a partir de ahí empezamos a cohesionar al grupo. El grupo tuvo como 3 etapas. En la tercera etapa fue cuando yo ya tomé el liderazgo. Y fue cuando empezamos a ganar los concursos. Ganamos un concurso que se llama Nuevos Valores, de la revista Conecte, y otro de que convocó una ruta que era diputada del PRI, no sé qué rollo, que lo único bueno de ese fue que la final se hizo en el Teatro al Aire Libre, el Ángel La Peral. Ahí sí, en Polanco. En Polanco. Y ahí quedamos en primer lugar en ese concurso. Después fue el Conecte, ahí quedamos en segundo lugar con composiciones mías. Ahí quedamos en segundo lugar, y el primero fue un tecladista que se llama Jorge Trevilla. Buenísimo el cuate ese. El único grupo que ganó fuimos nosotros, porque el primero y el tercero y no tocaban precisamente rock. Entonces, estuvo bien, pero tuvimos unos desencuentros con la dirección de la revista Conecte en ese tiempo y nos ignoraron terriblemente. Entonces, brincamos bueno, eso a mí siempre me ha pasado en unas opiniones muy específicas acerca de las cosas. De repente no coinciden mucho con muchas, y entonces ahí sí hay serie de desencuentros que me ha costado trabajo, pero no me preocupa. Después continuamos, el grupo se desintegró y luego formé otro grupo que se llamó Coatlicue, que era un grupo que hay mucha confusión alrededor de eso porque la gente cree que tocábamos música prehispánica. Pero por el nombre por quizá. el nombre, bueno, lo que pasa es que yo, retomando precisamente esto que te digo de que la gente que se basaba, por ejemplo, en las cosas filosóficas orientales como la dicotomía esta del yin y el yang. Aquí en México ancestralmente se tiene el mismo tipo de, podríamos decir, de creencia mitológica para lo que es el equilibrio. Y en ese equilibrio está personificado en una diosa que se llamaba Coatlicue, porque Coatlicue es la madre tierra, y la madre tierra es de donde naces y a donde vas a regresar. Entonces, en realidad es un círculo, es un ciclo, igual que el yin y el yang que se complementan. En el caso de la Coatlicue es así. Por eso me interesó eso, y también me interesó por ciertos poemas que, por cierto, están escritos allí en las paredes del Museo de Antropología e Historia. Uno es un fragmento de los cantos de Huejotzingo y el otro es un fragmento de la crónica Mexicayotl. De ahí yo sinteticé, creé una pieza que se llama Voces del Pasado. Ya la había yo hecho originalmente con Chácara, pero nunca, bueno, se quedó nada más así como el esqueleto, y la pudimos la pude terminar y grabar ya con el grupo Coatlicue, que era un formato distinto. El grupo ya había... el otro grupo que te digo era un cuarteto y tendía más un poquito como al jazz rock. Y ya Coatlicue tomó una característica más así, más duro, como ciertos rasgos medio punquetón. Más madura quizás, ¿no? Pues sí, pues y además también el rollo o sea, los grupos iban cambiando, porque esto ya estoy hablando. Chácara es del 76, empezó del 74 y empezó a trabajar bien como del 77 al 79. Y Coatlicue ya es principios de los 80. Entonces también estábamos oyendo otras músicas, estábamos oyendo Not the Hop, estábamos oyendo grupos ingleses con otras características, y nos influía también eso, ¿no? Claro. Claro que yo lo que hacía era integrar temas, digamos, naturales de nosotros, o sea, mexicanos, en mi caso de un güey que nació en la Ciudad de México. Más citadinos. Sí, y a partir de eso, por eso fue el rollo, porque, por ejemplo, de ahí, del origen de lo de Chácara, viene una pieza que se llama Memorias de un Gusano, con la que se ganaron los concursos y eso, y esa pieza puede ser una de las bases de lo que ya se considera como rupestre, porque es una pieza que habla de un tema citadino, de
Es un poco cínica la rola, trata de un chavo que se muere por estarse portando bien sin haber conocido nada de la vida. Es el tema básicamente de la rola. Y eso tiene mucho que ver con ese cinismo que carga mucho a lo que llaman el rupestre. Por eso yo no tuve ningún problema con el Rodrigo, que originalmente, si tú ves el documental del rupestre, se habla del rupestre. Fausto. Pero eso Fausto, estoy conectado. Claro. Nos estás diciendo Chacra, Coatlicue, y viene ¿cuál? Viene la onda de Rodrigo. Platícanos. No, espérate, es que los rupestres antes. Dinos. Lo que sucede es que cuando se deshizo Coatlicue, bueno, cuando ya estaba a punto de desintegrarse Coatlicue, fue cuando conocí yo a Katana. Entonces, cuando conocí yo a Katana, me llamó la atención lo que él estaba haciendo. Él ya me conocía a mí, porque él había visto al grupo, había oído a los dos grupos, a Chacra y a Coatlicue, ya los conocía. Entonces, cuando nos conocimos, cuando nos relacionamos, pues una conexión así directa, porque de cierto modo coincidíamos, sobre todo coincidíamos por gustos musicales. Él conocía a Enrique Ballester, por ejemplo, y para mí es una de las influencias más grandes que yo he tenido, sobre todo en un disco muy específico de él, Ballester, y también, por ejemplo, a León Chávez Teixeiro, o sea, este tipo de compositores que no eran muy famosos porque tampoco se podían instalar como en una corriente rockera muy específica, pero nosotros sí los conocíamos, teníamos pues, un gusto por escucharlos a ellos, ¿no? Y de hecho, y después de eso, en ese proceso, empecé a tocar con el Katana. El Katana tenía una serie de conciertos que hizo allí en la librería Gandhi, en la primera librería Gandhi. Ahí había un forito, y entonces en algún momento le facilitaron el foro a él, un cuate que se llama Sergio Schmuckler, que por cierto es papá del chavo con el que toca Katana, un cuate que se dedicaba a hacer las telenovelas, Sergio, bueno, se llama Schmuckler. Y de hecho él es argentino, y él nos trajo aquí la primera copia del Adiós Sui Generis, del grupo Sui Generis, y la pasaba ahí en la librería Gandhi, en el foro de la librería Gandhi. Entonces, entre ese círculo de gente, en estas tocadas donde que hizo el Katana, estaba Toño Canica, estaba un chavo que se llama Alejandro de la Garza, que le hizo en el Colibrí, que sale en el documental, estaba Jaime López, estaba Roberto González, estaba Eblén Bacari. Si te das cuenta, esos son a los que les llaman también rupestres. Sí. Porque pero todavía en ese tiempo no habíamos pensado en organizar nada. ¿De qué año me hablas? 80 y... Esto fue en el 82. Por ahí, principio de los 82, porque entre el 82 y el 83 yo estuve tocando con el Katana, y en ese tiempo conocí a Rodrigo. Bueno, conocimos, porque el Katana tampoco lo conocía. Eso yo lo tengo escrito. Si a alguien le interesa, lo puede consultar en el internet. Hay una página de Rodrigo, así de Rodrigo. Y hay algo que yo escribí en mi revista En el Cráneo, que se llama Una historia para compartir. Los rupestres, una historia para compartir. Y narra todo ese paso, cómo conocí a toda esa banda, cómo se empezaron a hacer las tocadas, quiénes estábamos, cómo se hizo, por qué fue. Porque ahora actualmente todo el mundo, igual que lo de Avándaro, todos estuvieron ahí, todos saben, todos hacen y deshacen y todo. Entonces, ahí está escrito. De hecho, lo escribí precisamente para que la memoria no nos traicionara, porque pues, la memoria es traicionera como la chingada, todo el mundo quiere aparecer como el chido de la película. Entonces, para evitar ese rollo... Me llama la atención y te hago tantita pausa, Fausto, para que también la gente que nos está escuchando y vea la entrevista. Fausto Arreguín, mucho antes de formar, que ahorita nos platicarás cuál, y conocer a Rodrigo y el movimiento rupestre y todo ese rollo, Fausto tiene una trayectoria mucho antes que eso. Vimos que estuvo con Chacra, con Coatlicue, ya habías tocado, ya tenías un largo trayecto dentro del rock mexicano. Ya después vino Rodrigo, ya después nos platicarás, pero eso que quede
que Fausto no nace su trabajo ni su trayectoria con Rodrigo, no. Fausto tiene mucho más trayectoria antes del movimiento rupestre, porque yo siempre he considerado, y creo que él también se ha considerado, tú, Fausto, más rockero que una onda, no te encasillas, digamos, en un género, ¿no, Fausto? Tú eres rockero. Sí, sí, o sea, mi intención, como te dije, a mí lo que me movió hacia el rock fue eso. Me gusta otro tipo de cantos, de música con propuesta. Entonces, por eso que sí, desde luego soy, bueno, fui muy admirador, y soy muy admirador de Serrat, pero en la primera época, Claro. y de cosas así, por ejemplo, me gusta Silvio Rodríguez, pero Silvio sí me gusta, y así, una serie, y conozco otro tipo de música de cantores de ese tipo, como los franceses, como Boris Vian, Jacques Brel, gente que para mí es también muy importante en esto. Bueno, si la gente ve mi programa y ve de repente la música que pongo, se va a dar cuenta Claro. de los tipos de influencia pues, que a mí me llama la atención, que me gusta y que de cierto modo me siento partícipe de esas tradiciones, ¿no? Entonces sí me gusta también hacer canciones, pero yo no pertenezco a nada de eso del canto nuevo, ni de la nueva trova, ni nada de eso, porque para mí es algo donde yo no encajo, como tampoco hago música folclórica, porque respeto mucho a la gente que hace la música folclórica y eso, pero yo no me atrevería a interpretar algo que no es, podríamos decir, o sea, mi gusto particular, ¿no? Yo me sentiría falso haciendo un son huasteco. O sea, puedo utilizar ciertas cosas de ahí para hacer cosas mías, básicamente homenajeando el asunto, pero nunca me atrevería yo a decir que eso hago, ¿no? Como tampoco he dicho que toco música prehispánica, porque la música prehispánica no existe, ¿no? O sea, la gente que utiliza esas cosas para como que formarse un prestigio de entrada, ya ni me da confianza, ¿no? Yo creo que, bueno, no importa lo que crea, lo que hago es básicamente cosas que me suenan, las administro, soy rockero, ese es mi gusto particular, lo que más oigo es rock y jazz, y entonces en base a eso es como hago las cosas que hago. Y se ve mucho, Fausto, ya platicaremos ahorita, de dos grandes rolotas que a mí personalmente me gusta, y una que me encanta y otra que realmente ya está catalogada como una de las mejores rolas. Hablo del Último Aguacero del Año. El primer aguacero. O sea, que es un rolón, y se nota, Fausto, sí tienes el toque rockero. Tampoco soy especialista, lo sabes, es una plática entre cuates y la banda sacará sus conclusiones, ¿verdad? Sus opiniones. Pero sí se ve mucha tu influencia de algo muy estilizado, muy jazz, tú le metes una onda muy propia a tus rolas, no es el clásico brinquito, no es el clásico rock and roll. Tiene un toque muy especial tus rolas, ¿no? Y tampoco cae en el romanticismo, así como dices, ¿no? Acá de canto nuevo, ni mucho menos. Tienen unas ondas muy específicas tus rolas. Ahora que hablas de lo del brinquito, lo que sucede con eso del brinquito es que ese estilo se llama stomp, o también le llaman gancho. Es un rollo que inventó John Lee Hooker. Entonces, de repente, la gente que no tiene antecedentes, que no tiene más historia del conocimiento de la música, cree que el rock es eso. No, sucede mucho uno de los grupos más conocidos en el país es el Tri, tomó esa manera de hacerla, que yo se lo respeto, pero la gente que lo siguió y que continuó con eso, al darse cuenta del éxito que tenían al hacerlo, de repente tampoco creen que ahí empieza la historia. Es como en todo, ¿no? En lugar de buscar información, o ir reconociendo para enriquecer lo que haces, te quedas con lo primero que oyes. De hecho, de ahí viene mucho también esto de las críticas estas que son así muy, muy tontas. Por ejemplo, acerca de Rodrigo, que dicen, Rodrigo canta como Alejandro Lora. No, pues Alejandro Lora canta como un montón de cantantes gringos, cabrones, que no conocen ustedes. Pues en realidad, básicamente, todo es una serie de influencias constantes.
y sobre todo, por ejemplo, en la música no hay prácticamente nada original. Todo es una recuperación de cosas hechas antiguamente que se van modificando en el estilo de cada quien y pueden crear nuevas maneras de hacerse, nada más, estilos particulares. Pero esa gente que descalifica porque no se parece al artista que le gusta o a lo que le recuerda o a la canción. Ya no eres eso, ya no eres eso. No estás novia. ¿Sí? O sea, y entonces todo lo demás, o sea, de repente veo yo mucho en el internet, es el mejor ritmo de rock en México. Ni el carnal es porque te la jalaste la primera vez cuando estabas oyendo esa música y te quedó grabado para siempre, ¿no? Sí, Pero no, hay muchísima más música y habrá muchísima más música también, nada más hay que oírla y hay que tener ese espíritu abierto para entenderlo. Enlacemos con lo de Rodrigo. Rodrigo es eso. Rodrigo es gente con una capacidad impresionante de reunir estilos diferentes y darle su voz propia. O sea, Rodrigo utiliza un montón de música, desde el tango hasta el guapango, el blues, lo modifica y le pone palabras de él y su sentido del humor particular. Eso es lo que lo volvió único. No que se parezca a una pieza, no sé quién, que se parezca. Sus piezas se pueden parecer a todo, porque hay un montón de información antes de eso, pero lo que sí es único es su estilo. Su estilo. Y la forma de contar, como dice, las historias de calle, el calor que utilizó. Del humor, su visión interior. O sea, no es un gran filósofo, pero integró ideas filosóficas, por ejemplo, ahí está, no tengo tiempo, ideas filosóficas dentro de eso. Mete, por ejemplo, El Campeón, una canción que habla precisamente ahora que estamos reflexionando, a partir de que estamos encerrados, de lo inútil que es vivir en un esquema capitalista donde el consumo es nada más lo importante y se echa a perder todo, se destruyen, no se hace sacrificar. O sea, todo eso se va sacrificando por el bienestar de unos pocos vampiros que están adueñándose del mundo, que han sido dueños del mundo. Rodrigo habla de eso, o sea, lo incluye, algo que no pasaba, no sucedía en el lenguaje del rock, sobre todo en el lenguaje del rock mexicano. Entonces, eso vuelve a Rodrigo único. Por eso yo cuando lo vi, pues me llamó mucho la atención. Tuve la suerte de que él ya me conocía, porque él había visto los grupos en los que yo había tocado. Y de hecho, cuando nos conocimos, él ya me había visto en la revista, ya salía en la revista. Él todavía no salía en ningún lado. De hecho, estaba empezando y estaba saliendo muy bien. Todos teniendo chingón hasta que se nos da pinche temblando. De hecho, eso, ahí hago hincapié, Fausto, porque luego he visto también comentarios y tú sabes, no, es que Rodrigo y muchos se cuelan. No es cierto, carnales. Fausto ya era Fausto Arreguín, ya reitero lo que hace, y no porque sea mi cuate, mi valedor, no. Fausto Arreguín ya tenía una trayectoria antes de Rodrigo, tan es así, nos está diciendo Fausto, que obviamente Rodrigo se fija en la onda que trae Fausto. Y viene además, nosotros ya teníamos equipo y todo, y sabíamos manejarlo. Es bien gracioso también eso, porque, por ejemplo, Rodrigo, cuando hizo el manifiesto rupestre, hace un manifiesto para él, al que ejemplifica, al que puedes identificar con su texto, es a él. Porque yo sí tocaba sinters. De hecho, yo toco con él, ¿no? Y él pone ahí que tienen sinters y efectos muy locos y la chica, yo era eso. Entonces, contra lo que él estaba, Es que en realidad no estaba en contra de eso. Era un sarcasmo. Estaba haciendo una parodia maravillosa acerca de la manera en que el público se dejaba pantallar por ese tipo de cosas. Al estar nosotros trabajando, eso también se convirtió en otra cosa, estaba convirtiendo en un elemento para lo que él hacía, que además era lo que nos interesaban a los del grupo. El grupo estaba abocado desde el principio, ¿saben?, a que él fuera la estrella, a que él resaltara. Esa era la idea. De hecho, ese fue el trato. Rodrigo a mí
o sea, yo le estaba insistiendo, desde antes de que hiciera el viaje a Francia, yo le insistía en que hiciéramos un grupo. Ya habíamos tocado como dueto, de hecho hay una película, un video de Sergio García, donde se ve que estamos tocando el día que los Panchitos tomaron el parque, de lo que se convirtió después en el Parque de la Juventud. Ese día fuimos a tocar, Rodrigo y yo como dueto. De hecho, ahí se ven las imágenes donde estamos haciendo. También se ya tocó MCC, Ser Perico y toda la banda del MCC, Mario Rivas, de chingada, ahí los correos eran los cuates del desmadre. Entonces, desde entonces, desde que tocamos otra vez, fuimos a tocar a un lugar en la colonia Guerrero, a un sindicato de no sé qué, creo que era transportistas o algo así, que están, no sé si esté todavía ahí sobre Bucarest, sí, bueno, es Guerrero, sobre la calle de Guerrero, y entonces, y nos bajaron porque había puros chavos que iban a oír la música disco, estaba de moda eso así que decían el pescadito, se tiraban y se hacían así los chavos. El breakdance. A esa cosa. El breakdance. Entonces, el público que estaba ahí para esa tocada fue a eso, pero el organizador, que era un tipo que era muy, muy fan de Rodrigo, de hecho, según me enteré, iba mucho a verlo al Wendy's y todo, ese cuate había sido porro y tenía una flotilla de peceros. Para que pudiéramos tocar ese día ahí, tuvo que meter a Rodrigo al sindicato de músicos, porque no podías tocar ahí si no estabas sindicalizado. Afiliado. Lo metió nada más para eso, le pagó la sindicalización y todo, y nos llevaron. Y cuando fuimos a tocar, los chavos nos bajaron a hielazos, nada más nos aguantaron 3 rolas, porque pues un pinche güey con un sintetizador y una guitarra eléctrica y el otro güey con su armónica cantando esas cosas y su guitarra acústica, pues esos güeyes no nos tragaron. Sin embargo, con ese mismo formato, a los 15 días fuimos a tocar a la Golden con el Stone. La Golden había sido una disco que terminó en hoyo funky, o sea, le quitaron el lujo, dejaron el puro cascarón y entonces lo tomó el Stone, el Harry, y organizó tocadas. Ahí estaban, en ese tiempo empezaba apenas el Vago, con el Charlie Montana y el León, y entonces ahí alternamos y nos fue muy bien. A pesar, de hecho, el Harry le temblaba pensando que nos iban a bajar también, pero la banda agarró la onda de volada. Después el Rodrigo se fue a Francia. Todavía era dueto, Fausto, tú y él nada más. Sí, nomás. De hecho, tocábamos en la universidad, sobre todo tocábamos mucho en cosas como para el PSUM y ondas así. Entonces, y en la universidad, sí, tocamos en varios lugares. A veces íbamos con el Katana, a veces íbamos los dos solos nada más. Y luego, bueno, ahí ya nos empezamos a llamar los rupestres, porque ya se hicieron las tocadas estas de los rupestres. Y entonces luego el Rodrigo se fue a Francia, y cuando volvió, ya me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Si vamos a hacer el grupo. Dice, pero tú te vas a encargar de él. O sea, tú consigues a los músicos, yo no me quiero meter en... O sea, yo no trato con esos güeyes, cabrón. Dice, tú eres el que te encargas de... Entonces sí, yo busqué a los músicos, y ya logramos hacer el primer ensayo, funcionó. En el primer ensayo no funcionó chido porque el baterista no la rifaba, y entonces luego conseguimos al Adrián Gasca, que ya había tocado conmigo en Chakra. Él era de Chakra originalmente, Paco, que era de un grupo que se llamaba Oda Mazagua, y ya con ellos conformamos el cual. Pero en realidad el grupo pues duró bien poquito, porque el grupo nada más duró de diciembre del 84 al día de septiembre del 85. Ese fue todo nuestro tiempo. Eso sí, empezamos a tocar mucho, eso de que no nos conocían, pues ya teníamos los programas de televisión que habían sido muy vistos, uno en el Canal 11 que se perdió, y el otro que la gente ve de repente que se llama Flores de Asfalto. Flores de Asfalto. Donde tocamos el No Tengo Tiempo y Rato. Entonces, ahí también habría que anotar que los arreglos de esas cosas, porque luego la gente cree que yo soy intérprete de Rodrigo, pero yo tengo mis rolas,
hay muchas de él que me encantan y las sigo tocando. No, no me interesa. Pero sobre todo las que yo toco son las que le arreglamos. O sea, algunas le arreglé yo y otras las arregló Paco y otras las arreglamos entre los dos. Rodrigo casi no ensayaba con el grupo. O sea, daba los esbozos de las piezas y nosotros las ensayábamos y hacíamos los arreglos. Entonces ya iba después y nada más veía si lo que le gustaba o lo que no le gustaba y daba indicaciones, las seguíamos, nos poníamos de acuerdo y entonces ya quedaban así las piezas. La onda de Rodrigo, Fausto, sí es muy de guitarra de palo y muy chido, pero el Rodrigo de este que estás diciendo, que vemos mucha banda en estos videos que están por ahí, que rolan de Flores de Asfalto, el Rodrigo eléctrico se oye muy fregón, muy chingón, Fausto. Y todavía estábamos empezando. En Y realidad todavía había más proyectos, pero pues todo. De hecho, el día del temblor ese día íbamos a entrar a nuestra primera sesión de grabación. No. Porque ya se tenía, él estaba decidiendo, éramos libres, o sea, Rodrigo no propiamente le mandaba al grupo, sino él lo que hacía era, él seguía funcionando como solista. Y otras cosas las hacía. Hicimos un viaje a Guadalajara muy interesante. Ahí alternamos con La Botella y con Kenny, los eléctricos. Entonces ya ese era el nivel, podría decirse que era en el que ya íbamos a estar trabajando, ¿no? Ya la gente ya nos estaba viendo como grupo de rock así. Pero ya se estaba metiendo ya de plano así a alternar con los grupos. Esa era la onda. Sí, pues bueno, el día que iniciamos el grupo ya todavía ni siquiera tenía nombre, fue en el Museo del Chopo, eso fue en marzo del 85, y la primera tocada nos abrió La Botellita de Jerez, y la segunda porque Pantoja nos dio 2 fechas. Entonces, fue un jueves, el primer jueves abrió La Botella de Jerez, y el segundo abrió Alejandro Lora. Iba a tocar Alejandro Lora solo, pero venían bien pedos, en un desmadre bien chido, iba con todo el tri, y entonces de hecho llegó y le dijo a Rodrigo, pues ¿cómo ves, Rodrigo? Porque originalmente nada más iba a tocar él solo. De hecho, nosotros le habíamos hecho paros a él, para unas cosas que había necesitado cuando andaba de solapa, cuando ni siquiera hacía eso de los gusanos de maguey. ¿Cuándo fue el truene de Tri Souls a Tri en la transición? Él andaba él solo, nomás traía su Fender, y alguna vez fuimos a tocar para Sergio García en una escuela donde él estudiaba allí, enfrente, a la salida de la carretera de Cuernavaca, ahí enfrente de un restaurante, se llama el Restaurante Arroyo. Allá había una sí. Encima, y entonces ahí creo que también él tenía alguna relación con ese rollo. Y ahí tocó también Alejandro, ahí tocamos Rodrigo, yo te digo, como dueto. Y él tocaba solo nada más con la lira, y él echaba las rolas de siempre. Y bueno, las de ese tiempo. Y pues ese era el nivel, pero luego le dijo a Rodrigo que si quería que a él abriera solo o que abría con el grupo, porque el grupo, o sea, cuando tocaba el tri, después del tri ya nadie tocaba, porque pues acababa, era el paroxismo, era acá el pitch clímax del asunto, ¿no? Y no estaba muy equivocado, ¿no? Estábamos ahí del Chopo y me pregunta Rodrigo, ¿cómo ves, güey? Estábamos en los espejos de los camerinos. Digo, chilla su madre, güey, que toque con nos la pela, y nos la peló. Entonces, tuvo muy chida la tocada, siempre me llevaba bien con Alejandro, yo creo que me seguía llevando, no hay ningún problema, pero así fue ese evento. Y entonces el tocar con Rodrigo pues, tenía todas esas características, ¿no? El empuje, estábamos logrando algo que queríamos, también yo estaba logrando algo que quería después de tener los otros grupos, empezamos a tocar para públicos más amplios, empezamos a aparecer en la tele, se estaba poniendo chido hasta que se nos atravesó el puto temblor, güey, pues, ni pedo. Fausto, llega el 85, el lamentable sismo que cambió la vida de muchos mexicanos. ¿Qué sucede con Fausto Arreguín después? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Fausto Arreguín después del 85? Bueno, pues para empezar todo se va acomodando de otras maneras. Para empezar, pues yo creo que sí me entró una que en ese momento tampoco me daba cuenta.
empecé a tocar, bueno, tratamos de hacer cosas, sí, sí las hicimos. El grupo, o sea, yo tomé la voz principal, seguimos tocando algunas piezas de Rodrigo y otras piezas mías que, que yo ya venía trabajando, porque te digo que como era como separado, o sea, Rodrigo también podía, bueno, hacía su trabajo de solista, tocaba con el grupo, pero se estaba preparando y habíamos quedado de acuerdo a que el grupo era mío. Y entonces el grupo iba a funcionar también como independiente, ¿no? Entonces ya tenía una serie de piezas, de hecho hasta hay un programa que no se hizo, que en el Museo de San Carlos, donde yo ya aparezco anunciado dentro de este ciclo de las carpas rupestres, que iba a ser la continuación de lo que ya habíamos hecho en el Museo del Chopo, y donde ya, pues yo ya tenía una serie de piezas. Todas esas serie de piezas entraron en el repertorio nuevo que estábamos haciendo, empezamos a viajar bastante. Yo dejé la chamba, yo estaba chambeando, pero me metí en una bronca. Está en un libro que está empezando a servir y proteger. Tiene esa narración, como salí en broncas en la chamba en la que estaba, y me dediqué nada más a puro tocar. Y entonces, en esas andanzas, nos topó un tipo que se decía representante de Televisa. Y entonces nos atrajo, nos jaló hacia la oficina de Humberto Navarro. Y ahí en ese lugar grabamos en el estudio donde grababan los de esta cosa que se llama Chiquillada. Ahí en ese estudio grabamos, un estudio que estaba detrás del metro de Revolución, ahí entre el metro Revolución y el Monumento a la Revolución, por ahí estaba el estudio este, y ahí grabamos un par de piezas, una que es la máquina del tiempo, que era la que le había llamado mucho la atención al tipo este desde que nos vio. De hecho, él nos había visto en los Hoyos Funky, nos había visto en la Carmelo Pérez, en un lugar donde era una arena. En esa York. Sí, se tocaba allá. Eso también está en servir y proteger. Y entonces, esa era la pieza que más les llamaba la atención. Nosotros, bueno, yo insistí en tocar el rock and rollero, que es una pieza que de hecho fue la que más les gustó cuando salimos en el Imer. Es la pieza que mucha gente me recuerda por esa pieza, en realidad, y de hecho el sencillo iba a salir así, pero en Televisa, y ese tiempo era terrible, entonces nunca les firmé un contrato, porque el contrato era bastante gandalla. Mucha gente dice eso, pero pues a mí realmente no me interesaba, y eso hizo que el grupo se modificara, porque el formato en el que grabamos ya incluía un tecladista, y lo que sí me exigieron fue tener otro baterista, porque el que estaba originalmente era muy, muy frágil, muy débil, y también Paco, el bajista, decía también eso, decía, no, este güey no me apoya en nada. Entonces, buscamos un baterista y un tecladista, y así fue como entró Miguel Ángel Pérez, el Camilo, y Javier Vila. Entonces ya ellos entraron, se conformó ese grupo, nunca se logró lo de Televisa, estaban muy chafas. Luego llegó el rock en tu idioma, y creo que ahí es donde nos iban a integrar a nosotros, pero pues no, valió gorro, no supimos qué pasó con eso, y entonces sacamos el único disco LP que hicimos. No había mucha chamba, y entonces empezó a... Pues, sí, poco, yo soy muy en estos de grupos, no, o sea, ahí a mí no me llaman la atención, no me interesa. Y yo seguía haciendo lo mío, y luego ya me metí a hacer, pues, las cosas que dan para comer, que no sé, porque la música está muy chida, pero pues nada más era así como en olas. Y Fausto también, digo, para muy aparte de ser un gran músico mexicano, compositor, es editor. Ahorita nos vas a platicar de las ondas más que haces abajo del escenario, porque también tienes una historia muy pesada, Fausto. Has escrito libros, y lo que me llama la atención, el verticalismo. ¿Cuándo lo empiezas? ¿Cómo surge? ¿Qué onda?
Mira, rapidito las actividades. Yo soy impresor de oficio, desde chavito. Empecé a trabajar desde los 9, 10 años, yo trabajaba en imprenta. Entonces me volví oficial, o sea, soy oficial de impresión, sobre todo en una cosa que se llaman especialidades. Y entonces eso me permitió entrar en trabajos, por ejemplo, entré a trabajar en Pentagrama y en Pentagrama era yo el jefe de producción, se podría decir. Iba yo a los estudios de grabación, hacíamos grabaciones de campo, me encargaba de la producción de los discos, me encargaba o sea, la producción de los discos, hablando en las cuestiones de la hechura, o sea, la manufactura. Por eso sé cómo se hacen los discos, ya, porque trabajé con las plantas, o sea, sé cómo se hacen el modern stamping y todas estas cosas. Y también sé cómo se hacen los CDs y cómo se hacen los cassettes, porque he estado en las plantas, yo era el encargado de hacer eso. Entonces lo hice también de ese oficio. Aparte de eso, pues la imprenta, pues las portadas, y entonces me metí al diseño. Después de hacer ese trabajo, empecé a ofrecerlo, o sea, después me salí de Discos Pentagrama y empecé a ofrecer ese trabajo por fuera, como lo sigo haciendo ahora. Independiente. Y al mismo tiempo, por la misma cuestión de la imprenta, se empezaron a acercar a mí personas que querían hacer revistas o libros. Y entonces, pues nada más volví a retomar eso, porque yo hacía libros también igual desde chavito. Entonces, no es una cuestión, o sea, la maquetación, el diseño y eso son cosas que a mí no me cuestan trabajo. Y siempre me ha gustado leer, o sea, yo soy un lector así muy, muy compulsivo. He leído y de todo, no tengo una metodología, ¿no? pero sí he leído bastantes cosas y eso me permitió después, porque yo no tengo estudios formales, pero sí me permitió empezar a tomar cursos en línea. Y es que, ¿sabes qué, Fausto? Quiero comentar esto, te interrumpo porque, Fausto, la verdad, yo te admiro mucho y te lo digo así directamente. Te lo he dicho también cuando hemos platicado muchas veces. Cuando me lamentas por internet. Cuando te lamento. Y mira, qué bueno que tocas ese tema, Fausto. Yo a Fausto lo quiero mucho, lo respeto mucho y respeto su ideología. Es una persona bien culta, a pesar de no tener los estudios académicos que él dice. Es una persona que te habla de cualquier tema que le pongan a Fausto, Fausto lo sabe, porque tiene mucha cultura general. Tiene mucha cultura general, y aunque no me guste, y lo digo abiertamente, su ideología política es cosa de él, y yo lo quiero mucho y lo respeto mucho, y te lo digo públicamente, Fausto. Bueno, ya pasemos, estos dos tienen... El rollo es que entonces tomé un curso de corrección de estilo. Eso ya me complementó precisamente para las cuestiones editoriales. Eso me permitió también conocer un montón de gente. Por ejemplo, conozco a Gonzalo Martré, que para mí es un súper fregonazo, un señor que tiene 92 años, que ha escrito bien cosas bien chingonas, y entonces trabajo mucho con él. Eso me sirve a aprender más cosas, pero también así conozco infinidad de personas, psicólogos, pedagogos, ecologistas, gente así que al estar haciendo sus trabajos de ellos, también me ha permitido seguir aprendiendo más. Entonces, me atreví a empezar a escribir, cada vez le agarro más gusto, porque antes más escribía las canciones y algunas así rasgos ahí medio poetiquillos, pero ahora ya puedo crear narraciones más interesantes. He ganado algunos concursitos leves, me divierte mucho y pienso seguir haciéndolo. Y entonces este panorama de la escritura, bueno, a ti te edité tu rock and roll, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí está, el y eso también, yes. para que lo sepa la raza, el prólogo, la introducción. Ahí le metí mano, corrección de estilo precisamente, y mira que ha servido porque estás escribiendo cada vez más chido, ¿no? Muchas gracias, Fausto, y aprovechando el comercial, el rock and roll lo hizo y lo editó Fausto Arreguín,
Él es el autor del prólogo, de la introducción, y la neta quedó súper suave, bien chingón, la neta. ¿Qué Pues es opinas que, del rock and roll, Fausto? no, pues está chido, o sea, a mí lo que me gusta mucho, siempre le siento a todo dar de poder echarle la mano a la gente que está empezando a escribir y que es de la banda. Así me ha pasado también con Hugo Serna, así me ha pasado con, no sé, con quien quiera, así que yo le pueda echar la mano, porque a mí lo que se me hace bien interesante es que la banda tiene que tomar la palabra. Y yo puse también en una carta de forros a uno de los libros de Hugo Serna, de que haya gentes que nos ven desde acá, desde su microscopio, y dicen, la banda es así, ches descarriados, o ellos, que vayan y chinguen a su madre, mocos culeros. Tenemos nuestras propias voces, nuestras propias palabras y nuestras propias ideas, y ahora es momento de estarlo expresando gracias a estos medios. Por ejemplo, antes, ¿cuándo íbamos a poder hacer esto, no? Yo tengo también mi programa de radio cuando lo queremos hacer. He estado yo, por ejemplo, he estado en el IMER, ahí tuvimos el programa durante 3 años, y la neta yo me siento más a gusto en estos medios, donde nadie nos viene a decir ni madres, si alguien Absolutamente. quiere fumar, no hay ningún pinche, pues quieres fumar, fumas, yo no fumo ni tomo, me vale madres, eso no tengo por qué andar dando cosas a nadie, y que cada quien diga lo que debe ser, y que además la discusión se abra, se discuta. Nuestra sociedad tiene un terrible problema de ser callada. Y ese ser callado ha permitido que siempre haya habido güeyes que nos chinguen y que nos van a seguir chingando si no tenemos la capacidad de discernir, de investigar, de tener la forma de comunicarnos y generar una inteligencia general, una inteligencia común donde nos podamos mover. De eso se trata lo del verticalismo. Por eso cuando tú me decías que si el verticalismo y la política, el verticalismo es una posición política muy específica. Cuando yo me fui de hippie, cuando estaba yo de hippie en Valle de Bravo, una de lo que hacíamos originalmente era en un telar tejer tapices porque íbamos a hacer artesanías para vender y todo. Nunca funcionó, era un desmadre, la gente no teníamos idea de animales, yo tenía 18 años y los otros eran igual o más pendejos que yo, ¿no? Entonces se desintegró eso porque no había, pero una de las experiencias chidas fue que también estábamos de cierto modo como en posesión de un terreno que estaba pasando la hidroeléctrica de Valle. Pasas había un lugar que se llamaba El Durazno, un rancho donde había brotado el agua gracias a cajón, ¿no? el agua, entonces eso creó ojos de agua, y entonces se empezó a generar una tierra fértil de esos cerros que originalmente eran casi desérticos. Y entonces, alguna vez fuimos bueno, yo fui varias veces, pero una de esas veces decidimos ir a sembrar. Entonces, imagínate las pinches flores de pavimento con 18 años, meterse a romper terrones bajo el pinche rayo del sol, es la estupidez más alta que puedes hacer, cabrón. Al otro día no me pude levantar, o sea, terminé muerto, y yo dije, no mames, pues por razón la gente no quiere sembrar, porque es una chinga, y no hay ninguna garantía de ni madres, cabrón. Que de hecho eso es cierto, pues por eso la gente se va a las ciudades. En la ciudad, bueno, no en la ciudad, en México, en la República Mexicana, el 80% de la gente vive en las ciudades. O sea, queda muy poca gente en el campo, y también tenemos un pinche pedo muy cabrón. ¿Por qué no hay la suficiente tecnología? Porque no ha habido el suficiente apoyo. Pinches priistas, hubo una generación que dijeron que de gobiernos que decían que iban a ayudar al campo, y lo único que hicieron fue repartirse ese pinche varo, e incluso hasta sembrar drogas con esa lana. Mientras que el normal, el verdadero productor de comida, la gente que se chinga en eso, tuvo que irse a las ciudades, a las pinches cinturones de miseria. Esas son chingaderas. ¿Y qué la provoca? La ignorancia. Entonces, yo siempre he estado en actividades políticas desde el 67, porque yo en la escuela que iba era una escuela bastante combativa. Los primeros pinches caricias granaderiles me tocaron en el 67, precisamente ahí sobre el eje central, bueno, lo que ahora se llama el eje central, se llamaba Santa Ronda. Y entonces, mis marchas desde el Ángel o desde más atrás hasta el Sol, yo creo que han estado más centenares.
durante todos estos 50 años, cabrón, o sea, y le seguiré haciendo también, pero también se me hace bastante inútil. Se me hace bastante inútil el del verdadero cambio. Creo que el cambio realmente sucede si hay inteligencia, si hay Iniciativa, discernimiento, ¿no? También. si hay las posibilidades de saber y transformar las cosas. Mentarle la madre a alguien para que se ría de ti. Porque lo que va a decir es que vas a hacer, güey, de los pinches mentadas son como las idas a misa, ¿no? Tienes Si razón. quieren, ¿no? Entonces, pues no tiene ningún puto sentido. Para mí, Se necesitan acciones. para mí en realidad, y el pinche rollo de la acción violenta, yo soy muy joto, cabrón. Y yo no aguantaría un pinche coscorrón, y además menos si voy a tener. Entonces, lo que sí se me hace más creativo es ofrecerle a la gente que no tiene oportunidades un modo de conocimiento que va a simplificar su vida, que la va a enriquecer culturalmente y que le va a producir satisfactores inmediatos. O sea, ¿para qué hijas de la chingada tienes que vender la vida para ir a comprar ese pinche plátano si tú lo puedes sembrar? Entonces, ¿para qué tienes que subirte al pinche camión y sufrir las incomodidades, todo ese pinche pedo? Si tú puedes hacer muchas cosas por las que tienes que estar pagando. O sea, esto es muy general y puede sonar así muy soñador, pero no es eso. Es el conocimiento te puede servir para resolver cosas. Te lo dije muy esquemático, no estoy particularmente. Eso nada más es esquemáticamente. La onda es, si sabes cómo suceden las cosas y tú las puedes manipular, tu vida se va a transformar. Se va a transformar porque vas a dejar de depender de otros pensamientos y de otras sujeciones y de otros intereses. El verticalismo es de lo que trata. El verticalismo es verticalismo con Z, es horizontal. O sea, horizontal quiere decir que el cotorreo es entre la banda. Yo sé algo y te lo transmito, te lo paso así, porque tu experiencia me va a servir también a mí para aprender cosas. O sea, mucha gente no me cree cuando doy pláticas de repente en la calle o organizo ferias o hago cosas de ese tipo y le digo a la gente, mire usted, si hace este rollo, lo lleva a cabo y no sabe que algo se le detiene, pues hábleme, comuníquese conmigo. Por internet siempre le voy a contestar. O sea, mientras sea por Facebook, porque por teléfono, mi teléfono no lo tiene nadie. Entonces, pero por Facebook, pues sí, ahí puedo ver si le contesto o no y qué onda se trae, ¿no? Entonces, ahí a poco sí le digo, sí, y le digo, no crean que lo hago porque soy buena onda. Lo que pasa es que al hacer eso, si usted viene y me trae un problema, yo lo tengo que resolver. ¿A quién cree que se le quita lo pendejo? A mí. O sea, el poder resolver cosas, el interesarse por resolver cosas, ¿a quién le conviene? Pues al que la resuelve, ¿no? Oye, Entonces, Fausto, y ahorita precisamente en esta onda de cuarentena, de estar encerrados, de estar por estas normatividades, creo que eso del verticalismo cae como anillo al dedo, ¿no? Producir tu propia comida. caía desde antes, pero ahora, porque además hay que pensar que esto no se está parando aquí, esto tiene una serie de consecuencias que nos van a afectar bastante y que es importante estar al tiro con eso. O sea, es bueno saber cómo puedes vivir con menos lana, que esa es una de las cosas que tiene esto. O sea, al conocer los procedimientos, tu consumo va a ser más racional, porque además tampoco vamos a estar pudiendo consumir. Entonces ya no va a ser de agárrate la pinche papita y ahora tráete esa madre y tráete lo de acá y la chingada. O sea, esa madre no funciona, no te sirve para vivir bien y gastas a lo pendejo. Además, gastas a lo pendejo en el momento que no te estás alimentando chido, pero también gastas a lo pendejo porque estás haciendo daño y vas a tener que gastar más porque te vas a enfermar. Entonces, esas cosas ahora, en este momento, pueden ser más, más atendidas, pueden ser más atendibles. La gente va a decir, ay, güey, sí es cierto. Entonces, por eso estoy aprovechando y por eso estoy haciendo tanta publicidad para mis cosas, porque en realidad esto mismo que estoy proponiendo lo vengo proponiendo desde hace 15 años. ¿Eh? Sí. Y en algunos casos me han dado de hacerlo. Por ejemplo, he dado en Quintana Roo, la selva, a gente con traductor.
para gente, pero fíjate, de esos lugares, por ejemplo, es muy difícil, porque quitarle a la gente de costumbres específicas, o sea, por ejemplo, ahí la gente prefiere comer huevo que comerse un germinado. Aunque el huevo le cueste un chingo, le cueste un huevo para conseguirlo. ¿Y a qué le atribuyes tú, Fausto? ¿Flojera, No, ignorancia, dime? ignorancia, desidia de parte de las gentes que desde toda la vida han tenido la capacidad de poder distribuir este tipo de conocimientos, como serían los medios de comunicación, como serían las áreas de salud de todos los estados. O sea, de hecho, de todos los gobiernos, pero desde los municipales hasta el gobierno más alto, el Supremo, hasta el Congreso Nacional. Ese es un problema. O sea, el problema es que no se alecciona a la gente. O sea, que de repente se le da más impulso por cuestiones de lana a una pinche serie de narcos. Es decir, que mamen, ¿no? Que a información real. Y luego, es el mismo, no es porque el tema sea duro y difícil, el tema, dáselo a un buen escritor, dáselo a una gente imaginativa, dáselo a un buen actor, y puede desarrollar algo más chingón que la pinche Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero que además te va a enseñar algo chido. Entonces, no es el tema. El pinche rollo es la hueva, pero no de las personas. Es la hueva de la pinche gente que tiene la posibilidad de poder distribuir buena información. Les vale madre porque les conviene más enriquecerse de la estupidez. Y aparte de ser víctimas, también la población en general, muchos somos muy huevones. Yo espero que se me quite a mí un poquito más en esta pandemia, pero yo apelaría a que la mayoría de la gente piense no nada más en ellos, sino en su familia. Porque ¿qué les van a dar de comer cuando se ponga más duro el asunto? Eso es lo que te digo. Yo creo que ahorita, en ese sentido te decía que cae como anillo al dedo, porque ahorita mucha raza, mucha banda la está sintiendo y dice, ay cabrón, ya no tengo los mismos ingresos que antes y se come diario. Lo que tú estás haciendo, el verticalismo, creo que ayuda precisamente a producir esos alimentos a base de desechos, ¿no? Ahorrar y producir nuestro propio alimento de una forma higiénica. Producir, y si le echas ganas, generar otras entradas. Porque la cosa es, al poner la técnica en manos de las personas, pues la gente hace lo que quiere con la técnica. Digo, habrá quien se ponga a sembrar mota lo cabrón, ¿no? Le sale melana más rápido, pero pues habrá gente que puede hacer unos pinches productos gourmet que puede exportar. Y a partir del manejo de elementos económicos. O sea, no vas a tener que hacer la gran inversión para después hacer otro rollo, ¿no? Lo que vas a hacer es utilizar tu inteligencia y en base a una técnica específica que no cuesta dinero y transformar además tu entorno, porque como lo que se utilizan son los desechos, lo que estás haciendo es limpiar también tu entorno. O sea, en lugar de llenar los pinches camiones de basura, lo que vas a hacer es que va a ser más racional y todos esos desechos, al ser administrados por ti mismo, van a tener un curso más tranquilo y menos contaminante. Fausto, entonces, en realidad ayudas. Fausto, vamos a poner aquí en el video también un link donde te puedan buscar. ¿Qué necesita la raza que se quiera aprender el verticalismo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde te busca? ¿Qué onda? Lo único que necesitas es ganas, que tengan ganas. Y ganas es todo lo que necesitan, porque en realidad, pues ahí está el mundo para transformarlo. O sea, por material les va a sobrar, pero grueso, ¿eh? Entonces, lo que se necesitan son ganas y un poco de paciencia, porque a partir de ayer, como empecé a subir las publicidades, está llegando mucha gente a pagarme cursos, porque los cursos son online, y entonces y quiero atender a todos, o sea, los cursos son personalizados, porque no es que yo te pase un ficho papel y que se tenga que hacer lo que se hace. No. Está basado en tus condiciones, tu potencial económico, tu tiempo, o sea, en tu particularidad, tu manera. Entonces, eso requiere también de tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo también ahorita, precisamente ahorita que terminemos,
estoy haciendo una serie de croquis, o sea, como una especie de guía para que la gente que no tenga la capacidad de entrarle con un varo, en realidad es muy barato, cuesta 500 pesos. Pero si no tienen ni siquiera eso, no hay pedo. O sea, voy a hacer especie de manuales para que cuando se comunique pueda yo estar interactuando, porque sí tiene que ser, o sea, aunque les pase el manual, necesito conocerlos. O sea, necesito conocerlos porque no todo sirve para todos. O sea, y de repente, ¿para qué pones a alguien a hacer cosas que le van a robar tiempo y lo pueden hasta desilusionar, en lugar de dirigirlo específicamente a algo que sí es posible hacer? Claro, entonces, claro. Por eso es importante tener más o menos un registro, un conocimiento de las personas. De todas maneras, estoy haciendo, ya tengo un manual. Si la gente quiere saber, es un manual muy, muy abierto, muy somero, están los videos ya también ahí, los puedo redireccionar cuando quieran, pero si quieren el libro, el libro original que hice hace como 13 años, que se llama La basura no existe, y es el verticalismo. Entonces, ese ya lo tengo en PDF. Me lo pueden pedir y se los mando, y con eso van a tener una idea general de qué se trata, porque de lo que se trata no es de hacer plantitas ni hacer comida. O sea, eso es un beneficio, es un plus más, pero básicamente de lo que se trata es de que la gente entienda la posición que ocupamos dentro de un sistema ecológico tan amplio como es donde estamos habitando. O sea, ¿en qué parte está? Si nos peleamos con el ambiente, generamos problemas para nosotros. Si lo entendemos y trabajamos con él, logramos beneficios. Esa es la idea. Entonces, transformar los desechos en cosas beneficiosas, o sea, que se puedan reciclar de mejor manera, o que puedan convertirse en biofertilizantes para las plantas, no es el final de todo eso, es la utilización racional del agua, es la utilización mejor de los espacios, o sea, todo eso, y sobre todo el conocimiento de qué es una plaga, cómo funcionan los tipos de plagas, qué es la composta, o sea, cómo puede ser buena composta, como no me broncas a tú, porque mucha gente me escribe y me dice, es que yo hice composta y apestaba la chica de los vecinos, pues claro, pues no manche, no se trata de hacerles perjuicios a los demás, se trata de que entienda, porque tú puedes hacer composta en la sala de tu casa y nadie se va a dar cuenta, si conoces las técnicas para hacerlo. Si agarras y metes todos tus pinches desechos en una bolsa negra y lo dejas en el rayo del sol, pues eso va a estar como la chingada y van a llegar las moscas y los ratones y todo va a volver un desmadre, así no se hacen las cosas. Si agarras y te pones a sembrar en la azotea de tu casa y agarras y metes llantas y luego les echas tierra nada más así al peso del camote, pues no mames, la pinche casa va a pesar un chingo, que te puede hasta caer y además vas a hacer un chingo de plagas allá lo güey. O sea, no se trata de, como hay gente que dice, ¿y por qué no sembramos arbolitos frutales en la calle? No mames, ¿qué vamos a hacer con todas las pinches ratas que vamos a tener ahí, güeyes? O sea, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Y creen que todos los árboles crecen en cualquier lado? O sea, hay unos conocimientos, hay unas técnicas, y hay un sentido común. Ese es el que hay que aplicar precisamente para poder conseguir cambios y cambios inmediatos y que nos beneficien, junto con todas las actividades que tenemos que hacer por más largo tiempo. El verticalismo está muy bien documentado. Creo que ahorita lo que nos estás diciendo no es cualquier cosa, está totalmente a la mano de todos. ¿Dónde te pueden localizar si están interesados, Fausto, en conocer? Con mi nombre por el Facebook, Fausto Regín. No vayan a quererse meter de amigos porque ya rebasé la madre esa, entonces pues no le pico y dice, ya rebasé. Pero lo que pueden hacer es pues ver las publicaciones, o sea, por Fausto Regín. No, o sea, les estoy diciendo para que no vayan a perder tiempo mandándome su solicitud de amistad. Que te pongan un comentario, ¿no? Que te pongan un comentario. Pero sí meter, por ejemplo, un comentario así por fuera, y entonces ya normalmente siempre me van a ver peleándome con
que los pinches prianistas. Entonces, pero eso no es pedo. Se trata de esto, ¿no? Fausto, generar tengo una pregunta para ti, porque ya cuando pusimos que íbamos a estar con Fausto Arreguín, Faustófeles, bautizado así por el maestro Martré. Me dicen, pregúntale a Fausto cómo compuso Barco sobre un riel, y a mí también me interesa una de las rolotas más chingonas de Fausto Arreguín. Para los que digan que no es cierto, Barco sobre un riel es un rolón que para mí y para mucha banda creo que tiene todo para lo que es una pinche rolota. ¿Qué onda con Barco sobre un riel, Fausto? Lo que pasa es que la pieza básicamente está creada sobre imágenes, podríamos decir nostálgicas, pero tiene un fundamento específico. Por eso, o sea, la pieza en realidad no tiene ni un inicio ni una conclusión, porque es una cosa abierta para unas sensaciones que tenemos la mayoría de los seres humanos. Entonces, es una cosa que yo he venido trabajando desde una pieza que se llama Caminando, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, sobre todo de pareja. Entonces, de repente se deposita la vida en otra persona y las personas en general cambiamos. Entonces, el paso del tiempo hace que las cosas se vayan o sea, como desbaratando o reintegrando de otra manera. Más ahora en este tiempo se ve más por la velocidad de las comunicaciones. Antes pues las cosas eran para siempre, ¿no? Decían. Yo agrego que es poesía pura, ¿eh? La pieza a lo que apela es que básicamente todas esas sensaciones están en ti. O sea, esos desajustes, esas sensaciones. La pieza antecesora de esta se llama Caminando y habla de lo mismo. O sea, de un tipo que agarra y cree que está enamorado de alguien y lo personifica y se enoja con ella, se recupera, se vuelve a enojar, dice que le hace esto y que le hace el otro, y no es cierto. Y lo único que se hace eso es el mismo. O sea, porque él es el que subió las cosas a ese nivel y luego él mismo se bajó al nivel más abajo. Entonces, tiene que ver exactamente con lo mismo. Por eso dice, ¿cómo vas a meter un pinche barco? Algo que va navegando y moviéndose a ciertas partes en un riel. Es algo imposible, es una paradoja. No se puede lograr. Lo que es importante es hacer el viaje. O sea, cuando lo vayas a hacer, eso es importante. Entonces, por eso es la reflexión es no es un rollo de estas madres que le dicen autoayuda ni nada de eso. Al final de cuentas, quien percibe las cosas y quien les dé significado eres tú. Eso no quiere decir que tú seas el mejor y que por eso vas a cambiar las cosas y que por tus cosas van a cambiar, no. Por la manera en que ves y en lo que te enteras de las cosas es como las puedes solucionar. O sea, tú puedes solucionar eso como te sientes y lo entiendes. Entonces, de eso es de lo que se trata básicamente. Esta pieza es un rollo muy abierto de imágenes que lo que busca es básicamente eso, que la gente reflexione sobre su poder es real y específico. O sea, no el inventado, no el que te dice la autoayuda, de que si lo deseas se va a cambiar, ni madres. O sea, si lo deseas no va a dejar de llover, ¿no? No. Pero si sabes cómo chingados te tapas del agua, pues sí te puedes cubrir de ella, ¿no? Es distinto. Esa sí es una solución. La otra es una normal. Entonces, de eso se trata. Barcos sobre un riel, para la banda que no lo ha escuchado, vamos a poner el link también aquí. Es un rolón y escúchenla y van a ver que Fausto es Fausto. No, ya. Fausto, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer, Fausto, a nombre propio, antes que nada, hacerte el reconocimiento que gracias a Fausto se pudo lograr el rock and roll para este canal, este librito, muy bien logrado por la ayuda, confianza de Fausto, un gran ícono del rock mexicano. No quiero ser barbero, pero la neta, su trayectoria y la historia ahí está. Gracias a Fausto se pudo lograr el rock and roll físico. Te agradezco mucho, Fausto, de verdad. Y pues ahí anda la banda diciendo, entonces parece que vamos a armar otra cosa después. ¿Qué sigue para Fausto ahorita, Fausto? ¿Qué sigue para Fausto?
Pues ahorita, así como estoy aquí, hacer los nuevos manuales y más videos sobre el verticalismo. Me interesa que se expanda. Hay gente que no pueda pagar, no hay pedo, o sea, busco la forma de hacerlo llegar. También espero que no se pasen de lanza, si se pueden pagar, no paguen, no chinguen, ¿no? Pues Claro, estamos en la claro. misma. Pero si de repente requiere, necesitan, haya un rollo, y cuando esto baje, se rebaje, pues también se puede ir sobre todo a grupos. Me encanta enseñarles a comunidades, porque sobre todo me interesan mucho las ñoras, o sea, las amas de casa, porque creo que si ellas le enseñan a sus hijos, o sea, los van acostumbrando a este tipo de soluciones, vamos a tener un país más chido. O sea, que en esa matriz, que es la matriz también del machismo, que es una mierda con la que tenemos que estar cargando terriblemente, esa misma matriz sirva también para generar personas de otro tipo, ¿no? Entonces sí me interesa que estas ideas lleguen a este tipo de personas. No, Vamos a poner, Fausto, en la entrevista aquí abajito, carnales, los links donde pueden contactar a Fausto. No le manden solicitud porque ya no tiene cabida, pero le mandan un inbox o en su página, en su perfil, pueden ver lo que él postea y ahí pueden ponerse de acuerdo o en contacto con Fausto para esta onda del verticalismo, que es un trabajo muy loable y la neta creo que hace mucho por las comunidades y por la banda que no tenemos ahorita muchos recursos, mucho ingreso, ¿no? Y creo que es una opción muy adecuada para estos tiempos. Fausto, te quiero agradecer todo, carnal. Muchas gracias por tu tiempo. Y Fausto Regín, Faustófeles para la banda. Despídete con algo, Fausto. Platícales algo a la raza. No, pues nada, como diría el buen José Agustín, que por cierto voy a ir a ponerle su huerto también, a él ya me hablaron. Alimenten su mente, alimenten del coco y no estén creyendo babosadas o cosas que inventa gente que no sabe nada. Vayan a las fuentes principales. Ahora está el internet donde hay mucha facilidad. No se queden con una sola fuente. Revísenla, constátenla, desconfíen de todo, hasta de mí. No soy la mejor del mundo. Trato de hacer cosas nada más y que les vaya chido y metan de chido el rock and roll porque más bueno, porque últimamente no he visto muy buen rock, pero bueno, y ya les subiré videos para que la cotorreen chido. Saludos a todos, a toda la banda chido. Fausto, un abrazo, seguimos. Gracias, Fausto. Nos vemos.